Bienvenidos, hoy vamos a hablar del anglicanismo y el Edicto de Nantes. Cuando la Reforma llega a Inglaterra, da origen a la Iglesia Anglicana, es decir, la Iglesia de Inglaterra, mejor conocida como la Iglesia Episcopal en Escocia y en los Estados Unidos. Las demás iglesias protestantes disidentes de estas ramas principales de la Reforma se van a denominar como iglesias libres, es decir, libres del control del Estado o separatistas. Sus principios fundamentales van a ser los siguientes. Primero, la tolerancia religiosa. Segundo, el derecho de la libertad de culto. Tercero, la separación entre la iglesia y el Estado. Cuarto, la democracia o la autodeterminación. Y quinto, los derechos humanos. Jamás se imaginaron cómo cambiarían al mundo con estas ideas. Por esas razones, hablar de reforma es hacer referencia básicamente a dos cosas. Primero, a una nueva manera de comprender el significado de la fe cristiana y segundo, una nueva cosmovisión o cambio de paradigma. Es decir, es hablar del devenir inminente de lo santo y lo no santo. Al igual que la iglesia luterana, la iglesia anglicana también se separó de la iglesia católica de Roma y lo hizo oficialmente en el siglo XVI durante el reinado del rey Enrique VIII, el mismo que ya se había casado 6 veces, que ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses y el mismo que se estableció como jefe supremo de la iglesia anglicana. Él deseaba gobernar la iglesia anglicana en lugar de tener que permanecer bajo el dominio papal de Roma. Rau dice que la intensidad del carácter protestante del anglicanismo bajo la influencia del reformista alemán Martín Bucero fue moderada con el afianzamiento de Isabel I en el trono de Inglaterra. Después, en 1534, establece la base doctrinal de la iglesia anglicana, aun cuando la Biblia había sido proclamada autoridad única en materia de fe. De modo que la doctrina tenía que supeditarse a los intereses de la autoridad temporal, es decir, lo sagrado es determinado por el gobierno secular y debe perseguir los intereses nacionales, debe ser útil. Era el utilitarismo inglés en las filas de lo religioso. Es así como lo sagrado toma valor de bien nacional y promoverlo despierta sentimientos nacionalistas y prácticas fundamentalistas. El anglicanismo también dejó claras sus diferencias con respecto a la religión católica, aunque otros imaginarios quedaron incólumes, porque parecían cosa de poca importancia. Hay aquí, como en todas las corrientes fisíparas del protestantismo, la idea de que las religiones todas contienen elementos sagrados que se pueden rescatar y elementos profanos que deben ser desechados. Es decir, la ambivalencia sagrado-profano da sentido a las religiones y su independencia es imposible. En este caso, por ejemplo, fue abolido el celibato eclesiástico, pero se conservaron solo 2 sacramentos, el bautismo y la cena, además, por supuesto, del principio episcopal. Lo sagrado y lo profano son cosas subjetivas y, por tanto, dependen de la perspectiva desde donde se juzgue. Es posible que 2 o más expresiones religiosas tengan que convivir bajo los parámetros legales de la tolerancia y la libertad de culto, pero jamás esto significará que las demás tengan la verdad acabada como la posee el que juzga. Es decir, la leve brecha que separa lo revelado de lo herético es insuperable. El Edicto de Nantes, firmado en abril de 1598 en Nantes, Francia, por el rey Enrique IV de Francia, príncipe protestante convertido al catolicismo, fue un decreto que autorizaba la libertad de conciencia y una libertad de culto limitada a los protestantes calvinistas, con el fin de terminar las guerras de religión en Francia. A través de este documento se pretendía alcanzar la convivencia pacífica entre la religión católica mayoritaria, denominada la religión del reino, y la religión reformada. Gracias a esto, los protestantes tuvieron acceso a todos los empleos, gozaron de una relativa libertad de culto y lugares de refugio custodiados por una guarnición disponible exclusivamente para ellos.
Es indudable que la pretensión del edicto en mención era principalmente la tolerancia religiosa y asegurar la paz. Pero la tolerancia se da solo relativamente en casos de indiferentismo, es decir, de la adiáfora, o de reconocimiento del otro, pero no para ser iguales. Esto permite entender que aunque lo sagrado y lo profano coexistan en una interdependencia inevitable, jamás podrán vencer el límite que las separa, y que la tolerancia religiosa funciona de la misma manera, es decir, se tolera lo diferente o lo otro, pero no se acepta como igual lo pagano de lo santo. Roca hace una revisión del concepto jurídico de la época y explica que tanto el derecho canónico clásico como en las fuentes centroeuropeas de carácter secular que adoptan medidas de tolerancia, el concepto de tolerancia está estrechamente vinculado a una convicción acerca de la verdad y del bien, así como al respecto de las personas que se considera que han incurrido en el error. Es decir, que su origen aparece en estrecha dependencia del concepto de verdad y bien. Según este autor, a este movimiento teológico le preocupaba principalmente la verdad, no tanto la igualdad o la libertad. Además, dice que en lengua alemana, tolerancia se refiere principalmente al proceso de progresiva liberación de las prácticas de las religiones distintas a la que profesaba el príncipe territorial. La tolerancia viene a identificarse con una actitud fruto del indiferentismo, en unos casos, y en otros designa una actitud de reconocimiento, pero en modo alguno una posición de igualdad. La tolerancia ha sido el fruto de la necesidad de convivir en el mismo territorio miembros de distintas confesiones religiosas. Curiosamente, la tolerancia fue una consecuencia inevitable de la Reforma, aunque los reformadores no comenzaron pidiéndola para sí ni aplicándola para otros. Roca afirma que el primero que empleó el término tolerancia en lengua alemana fue Lutero, en una carta del 12 de junio de 1541, dirigiéndose en contra del intento de la Dieta de Ratisbona, que pretendía, bajo la presidencia de Carlos V, una concordia teológica entre protestantes y católicos, en la que rechazaba la tolerancia por considerar que ello significaría un error esencial. Los protestantes podían aplicar la pena capital prevista en el derecho imperial contra los anabaptistas, aunque la regla general es que fuesen expulsados, no ejecutados. 30 años después de este gran intento de tolerancia religiosa a través del Edicto de Nantes, en 1629, el Edicto de Gracia de Ales suprimió los lugares de refugio, dejando a la voluntad del rey el cumplimiento del edicto anterior, es decir, el cumplimiento del Edicto de Nantes. A finales del siglo XVII, después de cruentas persecuciones, el rey Luis XIV revocó el Edicto de Nantes en 1685 a través del Fastenblow, en donde los pastores debieron abandonar el territorio. Se destruyeron los templos protestantes, se prohibió la emigración de los no católicos y se establecieron como obligatorios el bautismo, el matrimonio católico y la extremaunción. Los hugonotes del exilio se radicaron en Berlín, Prusia y Holanda. La libertad de culto solo sería proclamada en Francia por la Revolución de 1791. Gracias a estas persecuciones contra los protestantes ingleses es que van a llegar los puritanos a Estados Unidos. De eso hablaremos en la próxima entrega. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.